Cuando la vida está, como decimos, en malos pasos, perdida por comportamientos nuestros equivocados, como pueden ser vicios, violencia y tanta cosa que no está bien, y uno cae en la cuenta que está viviendo mal, que está equivocado, siempre es posible cambiar. Siempre es posible dejar esas cosas que nos están haciendo daño a nivel personal a cada uno de nosotros y también a nivel comunitario, porque las cosas malas que uno hace en injusticias, en robos o en otras cosas, dañan a los demás, dañan a la comunidad. La cosa principal es que siempre es posible cambiar para bien y orientar la vida por el camino de la verdad, de la justicia y del amor. Cuando hablamos nosotros de nuestra vida cristiana, hablamos de conversión y de cambio de vida. Y esto es precisamente lo que nos muestra la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Saulo de Tarso, que más tarde sería Pablo apóstol. Pablo, antes de su conversión, fue perseguidor de los cristianos, perseguidor de la iglesia, perseguidor de Jesucristo. Y era fogoso, era fanático persiguiendo a los cristianos. ¿Y saben qué? Creía él en la fe que tenía, la fe en el judaísmo, que estaba dando gloria a Dios. Pero lo que no sabía es lo que Dios iba a hacer en él. Y encontramos hoy en el Evangelio el relato que él mismo hace de su conversión y de su cambio a Jesucristo. Venía de traer cartas de recomendación y órdenes para seguir persiguiendo a los cristianos. Y se dirigía a Damasco. Pero en el camino tuvo un encuentro con Jesucristo. Y nos narra la lectura de hoy que hubo una gran luz, se cayó del caballo y quedó ciego. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? La respuesta de aquel hombre, perseguidor de los cristianos, por culpa de San Pablo, Saulo antes, ¿cuántos cristianos no sufrieron y a cuántos mataron y martirizaron? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien persigues. ¿Por qué? Saulo no conoció a Jesucristo con los ojos de la carne, pero perseguía a los cristianos. Y perseguir a los cristianos es perseguir a Jesucristo. Cuando yo daño a una persona, imagen y semejanza de Dios, estoy ofendiendo a Dios, porque cada cosa que nosotros hacemos a cualquier persona, se la hacemos a Dios. Y aquel hombre recibió un encargo, que fuera
a la casa de Ananías. Pero Ananías también había recibido en visión el encargo de Dios de que fuera a Pablo. Y Ananías había oído hablar mal de la persecución que Pablo hacía de los cristianos. Pero Dios se encarga de aclararle: a este hombre me lo reservo yo, me lo guardo para mí, para el servicio, para que sea evangelizador. Y ciertamente cuando Ananías llegó y le impuso las manos, se le quitó la ceguera. Fue catequizado y fue bautizado. Y aquel hombre cambió, convirtió su vida. No era un hombre de vicios y de esas cosas, no, guardaba la ley del judaísmo, pero estaba equivocado en su camino. Pero Dios se vale de él para hacerlo evangelizador. Y Pablo nos lo dice de una manera tan hermosa: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Miren, nosotros podemos ser, si ustedes quieren, o cualquier persona, malo, ladrón, injusto, mañoso, matón. Pero si la persona realmente se convierte y cambia, Dios le perdona. Y Dios hace nuevas todas las cosas. Y entonces nos ponemos a la causa del bien. Y Pablo se puso a la orden de Jesucristo y a su causa. Y este encuentro con él cambió su vida y lo hizo un apóstol. No porque fuera llamado al igual que el resto de los apóstoles, porque Pablo le conoció a Jesucristo con los ojos de la carne, pero lo conoció con los ojos del corazón. Lo conoció en el encuentro con él. Dejó entrar a Jesucristo en su vida. Lo conoció, lo amó, lo siguió y lo sirvió. Perseguidor del evangelio, pero cuando se convirtió fue anunciador del evangelio. Miren, mis hermanitos, uno puede ser muy pecador o lo que ustedes quieran, pero si la persona cambia, Dios realmente perdona todo. Pero el cambio tiene que verse con los actos. El que era ladrón, que ya no robe. El que era chismoso y hablaba mal de los demás y levantaba falsos a la gente, que no siga siendo calumniador. El que odiaba, que ya no odie. Es decir, se tiene que notar por los frutos que uno da. No puede uno, si somos cristianos, seguir viviendo igual, porque si seguimos viviendo igual, no somos cristianos. Yo puedo sentir un gran odio, por ejemplo, voy a decir un nombre que se me ocurra, ¿verdad? Puedo sentir un gran odio por la hermana Antonia, que está acá y que es de esta comunidad, y hacer para ella cosas que no están bien, hacerle daño. Y me llamo cristiano. Les pregunto a ustedes, si yo hago eso, ¿soy cristiano? ¿Soy cristiano o no soy cristiano? Si digo que soy cristiano, pero sigo dañando a la gente, sigo haciéndole mal a la gente, ¿soy cristiano? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que cambiar su vida. Y qué gran ejemplo nos da San Pablo, de perseguidor de la iglesia y perseguidor del evangelio, cuando se encontró con Jesucristo y dio lugar a Jesucristo en su vida, se transformó y cambió. Y fue el gran evangelizador.
que llevó el evangelio a tantos lugares. Así también nosotros, mis hermanos, somos misioneros. Y con nuestra boca, porque podemos hablar de Dios, ¿no es cierto? A veces hablamos mal de los demás. Es que yo no sé hablar mal. Pero ¿cómo le hierve la boca para hablar mal de la gente? Miren, no, todos podemos hablar de Dios a los demás. Pero sobre todo tenemos que vivir. Y viviendo somos evangelizadores. ¿Por qué? Porque con la vida estamos demostrando que amamos a Dios y que amamos a la gente y que somos evangelizadores. Pablo, después de ese encuentro con Jesús, lo fue conociendo más y más. Fue evangelizado, fue catequizado. Y Pablo también participaba de la comunidad cristiana. Asistía a la comunidad, se estuvo preparando y recibía el cuerpo y la sangre del Señor. El cuerpo y la sangre del Señor que nos dice el Evangelio, que nos da vida y que nos resucitará en el último día. Y Pablo encontraba la fuerza y la luz en su vida de la palabra de Dios que él más tarde predicó. Y agarraba fuerza también del recibir a Jesús en su cuerpo y en su sangre, que es alimento para vida eterna. Y daba frutos. También nosotros, mis hermanos, aquí en Tunucó, arriba centro, estamos llamados a dar frutos como cristianos. Frutos porque vamos comprendiendo la palabra de Dios, y frutos porque recibimos a Jesús en su cuerpo y en su sangre, que en amor se entrega por nosotros. Frutos en la unidad, porque miren, una comunidad dividida es mala señal. Una comunidad unida puede hacer tantas cosas. Una comunidad donde se viva la justicia. Si yo tengo algo que reparar por justicia, tengo que reparar el mal que he hecho. Una comunidad donde unidos nos tratemos como hermanos y luchemos todos juntos por ir creciendo como comunidad cristiana y por ir viviendo mejor en justicia, en hermandad y en santidad. Que la palabra nos ilumine y que la Eucaristía nos dé, sobre todo aquí en esta comunidad de Tunucó, arriba centro, la fuerza para amar a Dios como lo amó San Pablo y la fuerza para amar y servir a los hermanos.